Que por cierto, eso de la locura de la predicación, hermanas y hermanos míos, no significa hacer el imbécil. Lectura de Primera de Corintios. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me puse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba de miedo. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria de la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al gran Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién no conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concebido. Amén. Habéis visto que tenemos esta semana dos textos preciosos, según el leccionario, ¿no? Y los dos textos se ofrecen a ser meditados o contemplados de un modo devocional muy rico. En mi oración al comienzo de esta semana decía: Señor, ¿qué debo de presentar a la congregación este domingo? Porque el texto del Evangelio tiene toda la fuerza de declararnos como la sal de la tierra y la luz del mundo. Nuestro mundo precisa de luz y de sal. Y la luz de la Iglesia no puede esconderse cuando más se la necesita. Que Jesús diga que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, en este mundo que nos toca vivir y que cada uno y cada uno conocéis muy bien, no es poca cosa. De hecho, es algo que nos suena muy hermoso, pero es algo muy serio. La Iglesia, en nuestro mundo contemporáneo, está apocada, ¿no? Como venida a menos. Necesita brillar con todo el reflejo de la luz de Cristo. Y esta comunidad, esta iglesia tan pequeña, hoy he contado 26, incluyendo los niños, por muy pequeña que sea, con Dios somos mayoría. Esa era una frase que decía John Knox, el padre de la tradición presbiteriana en Escocia. Con Dios somos mayoría. Y es verdad. Lo que ocurre es que no lo creemos. ¿No lo creemos?
A mí me gustaría que pudiésemos salir de aquí hoy sabiendo que con Dios somos mayoría para producir frutos buenos en este mundo, en esta Málaga en la que nos desenvolvemos, hacemos nuestra actividad. Nos pide el Señor que alumbre nuestra luz delante de la gente, para que vean nuestra forma de actuar, nuestras buenas obras, dice el texto, y terminen también ellos glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Y la verdad es que andamos a veces más preocupados por nuestras propias oscuridades, que las tenemos. Si cada uno es sincera y sincera consigo mismo, sabe que tiene oscuridades dentro, ¿no? Y estamos como más preocupados por esas oscuridades que por la luz de Dios en nosotros, que es más grande. Es verdad que tenemos oscuridades, ¿de acuerdo? Pero no anules al Espíritu del Señor que está contigo. No lo dejen fuera de juego. Otra cuestión es nuestro mensaje. ¿Nos avergüenza? Aparte de todo lo que nosotros podamos decir de la sociedad, de la secularización o del interés social en Dios, que parece que públicamente es poco, o simplemente parece que sea poco, pregunto yo, planteo, decir que nuestro Dios, su logo, su palabra, vino a este mísero mundo y pequeño planetita en carne humana, hecho carne como nosotros, y que murió en la cruz, en vez de haber demostrado poder por la fuerza, que es lo que hubiese esperado cualquiera, un Dios potente, un Dios fuerte que impone su verdad, que da un golpe y caen sus enemigos. No, en vez de eso, nosotros hablamos de otra cosa. Bueno, del poder de Dios que se manifiesta en las debilidades, ¿no? Hablamos de lo contrario de los planteamientos. Hablamos de lo contrario de ideas de Dios que se tienen en el mundo. Dios se nos ha revelado de otra manera. Ojo, tampoco estoy hablando de un Jesús de cartón, Tampoco estoy hablando de ese Jesús del estilo de algunas de las películas, no todas, pero algunas películas que te ponen a un Jesús como medio tontito, intocable, a lo mejor, no sé, con su túnica limpita, con sus pelos limpitos, ¿no? Un tipo así como pasguato, alobao, poco humano en otras ocasiones, como muy alejado. Hay películas que no lo presentan así, pero muchas veces tenemos esa sensación, esas ideas de Jesús. Eso no, Bueno, eso por un lado. Y luego, ¿qué locura es esa? Para un mundo que piensa en Dios más como si fuese Zeus. ¿Habéis visto alguna vez una imagen de Zeus? Que es fuerte y, ¿no? Pensamos más en Zeus al hablar de Dios que en cómo Él se ha dado a conocer a través de Jesús. Muchas veces el problema que ha tenido la Iglesia de todos los tiempos, es que para hablar de Dios, en vez de hablar del Dios, o sea, el Dios único que hay, ¿no? Pero en vez de hablar de Dios, ese Dios que siente, ese Dios que se conmueve a misericordia, que se duele, ese Dios que ama. A veces la Iglesia ha asumido el discurso del pensamiento griego del Dios impasible, el Dios distante, el Dios inmutable, ¿no? Y lo justificamos con aquello de esa experiencia de Moisés ante la zarza, ¿no? Que le dice, yo soy el que soy. Y entonces nosotros pensamos, yo soy el que soy. Eso significa pues que Dios es tan inmutable que ni siente ni padece, que es juez, pero no es un padre bueno, o no es un amigo y un acompañante, no se duele, nada más que está ahí pendiente para castigar, ¿no? ¿Qué ideas tenemos de Dios? Muchas veces. Es normal que se tengan en el mundo, pero muchas veces somos nosotros en la Iglesia la que tenemos esa idea y vamos cargando con ella.
Pablo en 1 Corintios 2, este texto que hemos leído, dice: cuando yo fui a vosotros, no fui con el estilo de los filósofos sofistas. Vamos a ver, los filósofos que habían en su época. No, dice Pablo, yo no fui a vosotros valiéndome, utilizando la retórica de los que hacen grandes discursos, que era típico en aquella época. Los sofistas daban unos discursos y se quedaba la gente a lo bajo. Te podían contar cualquier milonga que tú te quedabas y oh, ¿cómo habla este hombre? Con palabras pomposas y todo este tema. Eran maestros de convencer. Pero dice Pablo, no, yo no fui así. Yo no fui apoyándome en la sabiduría humana. Y eso que se nota que él era un hombre formado, tanto en la cultura griega como en la cultura judía. Era un hombre muy formado. Es verdad que en 2 Corintios 5, versículo 11, sí que se motiva ahí a ser transparente y claro, ¿no? Y honesto cuando tratamos de tener un discurso evangelizador y fundamentado. Pero aquí, esto que estamos viendo aquí, no contradice eso. Pablo pasa 3 kilos de alardear, de ser un maestro de oratoria. Y probablemente lo era y bueno, ¿eh? No le interesa dejar a la gente impactada, demostrando su sabiduría personal. Puede hacerlo porque tuvo formación para hacerlo, pero no quiere, no le interesa. No quiere que la atención recaiga en él. Esto es interesante para cualquier persona que predique la palabra. Esto es interesante para mí mismo. Sí, aquí no se trata de qué bien habla Rubén, qué convencimiento tiene, qué maestro de cómo habla y cómo se expresa. Yo esto de aquí me saco este mensaje, ¿no? Para mí mismo. Igual que tú también lo sacas para ti, ¿no? A Pablo no le interesa nada que no sea la centralidad de Jesucristo. Incluyendo precisamente un asunto central, un asunto escandaloso, un asunto incomprensible, que es la cruz de Cristo. Ese Cristo que él predica murió como un criminal. Según la ley romana, ese hombre murió como un criminal. El programa de Jesús, el programa del reinado de Dios, que tú y yo compartimos, defendemos y promovemos, es precisamente a los ojos del mundo algo que debe desaparecer, algo que debe morir, como hicieron con nuestro maestro. Es algo que contradice la lógica del mundo, contradice el sistema. Y por lo tanto, pues para el sistema esto debe de desaparecer. Y ante esta oposición del mundo, ante esta presión del mundo, o tú te empoderas en el espíritu, o tú te puedes venir a menos, cada vez a menos. Nuestro Redentor, clávatelo bien, nuestro Redentor, nuestro Salvador, no es otro que un crucificado que padeció un castigo cruel por parte de las autoridades legales. Qué incomprensible para el mundo y al mismo tiempo qué poderoso. Aquel que confesamos como Dios venido en carne, hecho humano, tuvo la muerte de un maleante. ¿Cómo explicar esto? ¿Ocultarlo? Jamás. Ocultarlo, ¿no? Pablo no quiere ejercer una predicación de este asunto según su propia sabiduría, tratando de persuadir o tratando de maquillar la cruz. Que esto se hace en las iglesias hoy en día. Se maquilla un poquito esto, se disfraza para que sea como aceptable al mundo. Y luego las iglesias se llenan de gente. Sino que desde su debilidad, estoy hablando de palabras suyas, ¿eh? Hoy no estoy haciendo otra cosa que poner con mis palabras lo que está diciendo Pablo en el texto, ¿eh? Desde su debilidad, con temor y temblor, él quería solo que fuese desde la demostración del Espíritu Santo,
Que fuese desde ahí que se diese convencimiento, que sea el Espíritu quien nos revele este misterio de la cruz. Y referente a esta cuestión, ¿confías tú en ti misma o en ti mismo o en el Espíritu Santo? Te invito a tener fe. Supongo que ya tienes fe, no tengo que... Pero déjame que te insista. Confía en el convencimiento que da el Espíritu a la hora de comunicar el Evangelio y no te frenes. Desde tu granito de mostaza, no te frenes. Se trata de confiar en el Espíritu, no en tu persuasión humana, no en tu oratoria. Es que muchas veces creemos que tenemos que ser los más inteligentes, los más grandes teólogos para poder dar testimonio ahí fuera. No. Pablo quería dejar el misterio de la cruz tal cual es, sin adornarlo en su predicación. Y que este misterio, desde la luz del Espíritu, hablase por sí mismo, para que la fe de los creyentes, de los oyentes, solo se fundamentase en el poder de Dios y no en sabiduría humana, como hemos dicho, por muy buena que pueda ser la sabiduría humana. Y sabéis que a mí me gusta que la gente estudie y que la gente razone su fe también, Pero estamos hablando de otra cosa. Pero sí, también es cierto, ¿no? La fe busca comprender, decía Anselmo, y está bien que razonemos también, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa. Luego él mismo dice, sin embargo, sí que hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Ay, cómo deseo yo que todos podamos estar en esa madurez en la fe y tener conversaciones también muy ricas y tal, ¿no? Pero, dice también Pablo, no con sabiduría de este mundo, de su sistema, de sus poderosos, sino una sabiduría, él dice, oculta, por ponerle una palabra, misteriosa, que se puede conocer, aunque tal vez no sea una manera cognitiva de conocer, sino relacional. Es un tipo de conocimiento distinto al conocimiento científico. El conocimiento científico ya sabéis que se basa en observación, en pruebas que tú compruebas, ¿no? Observas, oyes, ves, palpas, ¿no? Pero aquí dice, no, esto no es cosa que ojo oyó, ni oído oyó. Esto es otra cosa distinta. Pero en nuestro mundo, pues el pensamiento quizá de la filosofía positivista dirá, acusará que esto es algo subjetivo. Bueno, pero es verdad, tal vez sea una vivencia personal. ¿Y qué? ¿Por eso va a ser falso? Esto también se suele comentar en la teología de la revelación y algunas veces lo digo, ¿no? Cuando se dice que la revelación de Dios no es tanto un conocimiento proposicional de algo que se enseña y se aprende y se razona, ¿no? Aunque hay parte de esto también, claro que sí. Sino que hablamos de otro conocer. Cuando Dios se da a conocer, da a conocerse Él mismo. Es un conocer relacional de Dios que se da a conocer relacionalmente al ser humano. De tal modo que esa es tu experiencia con Dios. Y no hace falta ser, no sé, iluminado ni nada de esto. Tú, una persona normal y corriente, tú tienes tu experiencia con Dios. Algunas veces la lucecita, ¿no?, será más clara, otras veces pues no tanto. Pero no menosprecies tu experiencia de fe, tu relación con Dios. Y algo así, de lo que tú vives con Dios, pues lógicamente no es una cosa que tú puedas meter en una probeta y explicarlo desde la ciencia. No se puede. Yo no estoy quejándome de la ciencia, ni mucho menos. A mí me parece estupendo el saber científico. Yo sé que hay muchas comunidades cristianas que es como que la ciencia te la rechazan y tal, basándose en una mala interpretación de ese versículo que habla de la ciencia, que en realidad es gnosis, se está refiriendo a los grupos gnósticos de aquel tiempo, pero bueno, no voy a meterme en eso. En fin. Pero Dios nos reveló estas cosas
por medio del Espíritu, que sondea, decía el texto, sondea las profundidades de Dios. Eso decía el versículo 10. Tú y yo, de una forma u otra, tenemos esta experiencia de Dios por medio de aquel crucificado. Tú y yo, desde la fe, desde ese conocimiento, tenemos, como decíamos al principio del sermón, una función de ser luz y sal en el mundo. La importancia de la luz en contraste con la oscuridad es muy importante en la Biblia. No sé si os acordáis, pero en el propio Salmo con el que empezamos abriendo el culto ya se hablaba de la luz. Y esto también es muy importante en nuestra función. El salmista, en el Salmo 36, después de decir esto tan bonito que dice, contigo está el manantial de la vida. Precioso, ¿eh? Bueno, pues después dice a continuación, en tu luz vemos la luz. O el Salmo 119, versículo 105, dice, esto lo hemos escuchado tantas veces que parece que no nos paramos a pensar bien lo que dice. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te lo aprendes de memoria a lo mejor cuando eres chico, pero ¿tú sabes lo que estás diciendo con eso? Es básicamente la misma idea del otro salmo, pero la repercusión de esto de lo que estamos hablando de la luz y tal, es como dice Isaías 42:6, ser luz a las naciones. Hay un objetivo. El objetivo es guiar e iluminar a todo el mundo. Una luz, leíamos al principio, una luz no se enciende para ser escondida. Y tú eres luz. No te escondas que hace falta. Tú eres luz. No te escondas. Tengo mucha inquietud. Me escucharéis daros la tabarra. Pero tengo inquietud con ser una iglesia misionera. Ya ves tú, hoy somos 26 personas. ¿Una iglesia misionera? Sí. Tengo inquietud con ser una iglesia misionera. ¿Es que realmente la iglesia es misión? Creo que no tiene otra razón de ser. Intercedemos por el mundo, que forma parte de nuestra misión. Anunciamos a Cristo, ¿verdad? Y cumplimos con la gran comisión. La iglesia no es un corral donde engordan las gallinas. Es verdad que nos sirve para sanarnos, es cierto, ¿no? El ambiente comunitario, la presencia del Señor, la compañía entre hermanas y hermanos, oye, nos sana, es verdad, y gloria a Dios, es verdad. Pero la idea es invitar a que otras personas sean sanadas, ¿no? La razón de ser es ser misión. Proclamar un mensaje que puede ser ciertamente locura. Damos a conocer el mensaje de la salvación mediante la locura de la predicación. Que, por cierto, eso de la locura de la predicación, hermanas y hermanos míos, no significa hacer el imbécil. No. Hay gente que dice, de verdad, yo lo he escuchado, Lo he escuchado, luego lo he visto en razonamientos. Ay, que como dice el texto, ¿no? El versículo 21 del capítulo anterior, que como evangelizar, ¿no? Que predicar es locura, ¿no? Ay, pues se dan licencia y lo justifican para hacer el ridículo o para hacer locura y espavientos y chorradas surrealistas. No, eso no es. Eso no es. Está muy bien que tú quieras llamar la atención, pero no así. Nuestro mensaje no necesita ni ser maquillado. Decía Pablo que no necesitaba hacer alarde de una gran oratoria, que eso es algo más digno. Si Pablo no necesita hacer alarde de una oratoria pomposa, cuanto menos no nos va a hacer falta hacer el chorra.
¿Me explico? Yo sé que aquí nadie lo hace, pero como nos ve gente por internet, porque también lo sepan. El mensaje de la cruz es superior a la sabiduría humana que no lo asimila. La debilidad de Dios, piensa, esta expresión, la debilidad de Dios, bueno, la cruz. La debilidad de Dios que se ha hecho persona humana, siervo, ¿acordáis de Filipenses 2? Que ha sido cruelmente asesinado en la cruz. Esa aparente, me gusta decir aparente para que nadie se lleve una desconfiguración esa aparente debilidad a nuestro ojo o a nuestra forma de entender humana, pues fíjate, resulta ser más fuerte que todo el poder humano. Confía en el Espíritu y sé misión. Esto no depende de tu fuerza, depende del Espíritu, que se vale de ti y de mí, mindundis como somos, y fíjate lo que hace. ¿Qué hace? Que llevamos pues 21 siglos de iglesia, ¿no? ¿Y por qué sobrevive la iglesia? Si en la iglesia también hay miseria, hay pecado, hay cada cosa que no vea, ¿no? Hay cada escándalo. Pues entre tanta basura que algunas veces hay, el Espíritu de Dios actúa y trae luz y ayuda. Hay un Dios que ama, tú lo sabes, ¿no? Hay un Dios que ama y que ama tantísimo, de una manera tan grande que merece ser contado. La luz de su amor que te ha tocado tiene que ser reflejada por ti. Ábrete e impregna el mundo del amor de Dios. Qué pena que hablar de amor se ha vuelto para nuestra sociedad como algo ñoño. Y algunas veces entre la iglesia también es como hablar de ñoñería. ¿De ñoñería de qué? ¿Es tan necesario el amor? No nos podemos quejar del mal de otro si nosotros no somos capaces de dar amor. Marquemos la diferencia de actos, de hechos, de obras y de mensaje. Somos la luz, somos la sal. En Segunda de Reyes, porque siempre que se habla de lo de la sal de la tierra, a mí me gusta recordar este episodio. En Segunda de Reyes, capítulo 2, llegan los hombres de la ciudad, pongo un poco en contexto, los hombres de la ciudad llegan y le dicen a Eliseo, el profeta, y le dicen, mira, es que nosotros vivimos en este sitio que está muy bien, que es un buen lugar, es un buen sitio. Pero las aguas que hay aquí, las aguas son malas, son malísimas. Y la tierra que hay aquí, aunque estas tierras son regadas por estas aguas, la tierra es estéril. Y entonces llega Eliseo con una vasija, y dentro de esta vasija hay una sal, no sé qué tipo de sal es, ¿vale? No sé, hay sal, será algo especial, no lo sé. Coge el profeta y echó de esa sal en el manantial de agua que regaba aquella tierra estéril. Y con esa sal en el manantial sanó aquellas aguas para que aquella tierra fuera una tierra buena y fértil. Tú y yo somos como la sal de esa vasija, que hace que la sociedad pueda reverdecer y pueda haber buen fruto, pueda haber convivencia, pueda haber paz, pueda haber justicia. ¿Te sientes insignificante como un granito de sal? Pues aquella sal especial de Eliseo tenía un cometido importante. Cada granito cuenta. Tienes una función de ser sal en la tierra, pero tienes que salir de la vasija. Tú eres sal para esta tierra, tú eres luz para Málaga y para más allá de Málaga. Bueno, te invito a reflexionar en estas cosas.
Soli Deo Gloria.